Hello people. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la diferencia entre like and as, ¿sí? Nos vamos a dirigir a la primera columna donde vemos el like y como ven la estructura gramatical nos pide que después del like usemos a noun o a pronoun, ¿sí? Un sustantivo o un pronombre. Lo vamos a usar como preposición para describir similitudes. Si nos vamos al primer ejemplo, donde dice My brother looks just like me, ahí estoy mostrando una similitud entre mi hermano y yo. ¿Qué otro uso le puedo dar al like? Para comparar. Pero en este caso ya la estructura gramatical nos pide que después del like tengamos una clause o una preposition phrase. ¿Qué es una clause? Es una oración que debe tener sujeto y predicado. Y una preposition phrase es una frase en donde la preposición es la palabra más importante. ¿Y esto qué va a expresar? Va a comparar, por ejemplo, la acción de una persona con la de alguien más. En el primer caso, por ejemplo, dice Nobody acts like he does. Nadie actúa de la misma forma o de la misma manera que lo hace él. ¿Ok? Ahora, si vamos a la columna del as, ya ven que la estructura gramatical nos pide que detrás del as tengamos un noun, ¿sí? Un sustantivo, para describir el trabajo, la función o el rol del sujeto de mi oración. En este caso, I work as a teacher. Pueden observar que después del as tengo un sustantivo, ¿sí? A teacher. Después también lo puedo usar para comparar, pero ¿cuál es la diferencia? Porque la estructura es exactamente la misma. Va seguida de una clause o de una preposition phrase. Pero en el caso del as, lo voy a usar en un contexto formal, ¿sí? Pero la idea va a expresar exactamente lo mismo. Bueno, lean los siguientes ejemplos y esas serían las diferencias entre like and as. Después nos vamos a introducir en el tema de los modal verbs. Acá yo les hice un cuadrito que se los voy a dejar para que ustedes lo lean, lo repasen, se fijen si tienen dudas y cualquier cosa me las comunican por el aula web. ¿Y qué van a ver acá en este cuadrito? Tienen en la primera columna todos los modal verbs, en la segunda los usos que les vamos a dar, va a depender del contexto, de la idea que nosotros querramos expresar, ¿sí? Y al lado de cada uso les puse ejemplos de oraciones. Pero hoy nos vamos a concentrar solamente en 3 modals. Nos vamos a concentrar en can, could and would, ¿sí? ¿Para qué los vamos a usar? Para ofrecimientos, invitaciones y pedidos, ¿sí? Bueno, la estructura gramatical sería, en las afirmativas voy a tener los sujetos, va a venir el modal y el verbo va a quedar en infinitivo. ¿Por qué lo resalto a esto? Y esta es una regla para todos los modal verbs, que ya el verbo, por más que yo tenga el sujeto she, he o it, que es la tercera persona del singular, ya no voy a agregar ese ni al verbo ni tampoco al modal verb, ¿sí? Sino que la misma estructura es para todos los sujetos lo mismo. Voy a tener sujeto, modal y el verbo infinitivo detrás. En las oraciones negativas, lo mismo. En el caso de she, he o it, no va a llevar ya auxiliar en la oración, ¿sí? Solamente voy a negar el modal. Y eso es para todos los sujetos lo mismo. Y el verbo que acompaña al modal verb queda en infinitivo. Y en las preguntas, bueno, se hace la inversión, el modal verb pasa adelante, el sujeto va a quedar en el medio y el verbo que acompaña detrás del sujeto, ¿sí? Y acá, como pueden ver abajo, tampoco lleva auxiliar, porque el modal verb está cumpliendo la función de auxiliar. Bueno, ahora les voy a dejar unas actividades en el aula web. Espero que estén bien y repasen, ¿sí?